Dicen, no, no se ve nada. Ahí sí se ve. Ya, listo. Gracias por confirmar. Listo. Entonces empecemos. Nos encontramos en la semana 7 ya. ¿Qué contenidos vamos a ver para esta semana? Pues vamos a continuar con lo que es más temas relacionados con la corriente eléctrica. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el gráfico que significa corriente eléctrica, esta va a ser simplemente aquel desplazamiento en conjunto que van a tener las cargas a través de algún tipo de conductor. Es como se puede observar en el gráfico, las cargas se encuentran desplazadas hacia cierta dirección en un conductor. Se denomina generalmente con la letra E. Dentro de esto entran lo que son los generadores eléctricos, ¿ya? Pues para que se pueda conseguir que se dé un desplazamiento de estas cargas de forma permanente, es necesario de algún instrumento, ¿ya? El cual vaya a permitir que se genere un campo eléctrico y con ello se proporcione a las cargas la energía eléctrica necesaria. Listo, continuando. ¿Qué más nos dice? Que entonces, considerando lo que les acabé de mencionar, se denomina como generador eléctrico a todo dispositivo el cual sea capaz de transformar algún tipo de energía específicamente en energía eléctrica. El gráfico que pueden observar es generalmente de cómo es un generador eléctrico y cuáles son sus partes, que quizá veamos más adelante, donde tiene el rotor, el estator, los rodamientos, las turbinas, entre otras partes más importantes. Acá también, Dicen que pena interrumpirle, no puedo ver en la diapositiva. ahí le puede ver. No, dicen, no me sale. No sé si es mi internet o... A ver, ya le vuelvo a compartir. Ahí puede ver. No, dicen, no puedo ver. Las demás personas pueden ver. Sí, dicen. Creo que es un problema de su internet. Dicen, me desconecto y me vuelvo a conectar ya. Listo, listo. Entonces, aquí entra otro término también bastante importante que se denomina como fuerza electromotriz. Y esta generalmente se denomina como aquella energía, de cierta manera, que va el generador a comunicar entre una unidad de carga que lo atraviesa. La fuerza electromotriz se abrevia con la letra FEM y se representa generalmente en la letra griega epsilon. Y su unidad, de acuerdo al sistema internacional, es el voltio, representado con la letra V mayúscula. Entonces, hablamos de generadores, pero van a ver si una clasificación dentro de estos, ¿ya? De acuerdo al tipo de generador, van a existir lo que es el mecánico, el solar, principalmente, y lo que es el químico. El mecánico, como pueden observar en el gráfico, van a ser aquellos instrumentos que van a permitir la transformación, como bien lo dice la palabra, de energía mecánica en energía eléctrica, ¿ya? Como los dínamos y los alternadores. Esos son un ejemplo de tipos de generador mecánico. Generadores solares, de la misma manera, van a ser dispositivos, en cambio, que van a transformar la energía solar, ¿ya? En energía eléctrica. Generalmente
Los ejemplos más representativos de estos son las células solares o las fotovoltaicas. Y finalmente está lo que es lo químico, ¿ya? Entonces, van a ser aquellos instrumentos que van a transformar la energía química en energía eléctrica, como las pilas y los acumuladores o las baterías generalmente. Entonces, todos estos tipos que tienen como fin transformar algún tipo de energía en energía eléctrica. Dentro de esto también se habla de tipos de receptores eléctricos. Bien, van a haber 4 tipos muy importantes. El primero nos dice que es el térmico, la cual transforma energía eléctrica en calor. En cambio, este está transformando la energía eléctrica que ya tiene en otra forma de energía. El térmico transformará lo que es energía eléctrica en calor. El ejemplo más representativo, una estufa eléctrica. Lumínico transformará la energía eléctrica en luz. Los ejemplos más comunes, las lámparas, los focos, entre otros. El mecánico, entonces, transformará energía eléctrica en energía mecánica. Y dentro de los ejemplos está un motor eléctrico. Y el químico transformará energía eléctrica en energía química. Y un ejemplo representativo son las cubas galvánicas para recubrimientos metálicos. Bien, entonces también es importante recalcar lo que son los componentes de un circuito eléctrico. Y para ir específicamente a cada uno de los componentes, es necesario definir lo que es un circuito eléctrico, ¿ya? Va a ser aquel sistema, generalmente el que podemos observar aquí, en la que la corriente eléctrica procede de un tipo de generador y vuelve a este después de ser utilizada de alguna manera. Como podemos observar acá, es el encender un foco. Tenemos aquí nuestro generador, por lo cual tendrá como fin que la corriente eléctrica que proceda de este generador vuelva después de ser utilizada de alguna forma. Se denomina como circuito eléctrico. En los circuitos generalmente se efectúa un recorrido cerrado. Podemos ver claramente de que viene del generador. En este caso pasa por el interruptor, el receptor y otra vez regresa al generador. Es decir, que sale de los generadores por alguno de los polos y vuelve a este después de pasar por otros componentes del circuito. Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de un circuito? En primera instancia, se tiene al generador. Este dispositivo va a ser capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica. El receptor va a transformar esta energía eléctrica procedente del generador en otra forma de energía, en este caso en una energía lumínica. El interruptor, podemos observar acá, va a ser aquel mecanismo que va a permitir cerrar o abrir el circuito, ¿no? Y los conductores, que es, por ejemplo, el hilo que se encuentra aquí, van a hacer el que permita unir a cada uno de los componentes del circuito y también va a permitir lo que es la circulación de la corriente en sí. Dentro de esto también es importante recalcar lo que son los tipos de corrientes. Va a haber la corriente continua y la corriente alterna, ¿ya? De acuerdo también al gráfico, se puede decir que que la corriente continua, como bien lo dice su palabra, el flujo de las cargas eléctricas se va a dar en un solo sentido. Se puede observar aquí claramente que se está dando en una sola dirección, en un solo sentido, que en este caso es a la derecha, ¿verdad? Entonces, los electrones van a ser repelidos por algún polo del campo magnético y atraídos por otro.
¿Y cuáles son los ejemplos de este tipo de corrientes? Van a ser las baterías y las pilas. En cambio, ¿qué se denomina como corriente alterna? En esta, el flujo de la carga eléctrica va a darse en dos sentidos, ¿no? Aquí podemos observar que se está dando primero en un sentido y luego en otro. Entonces, cuando cambia la posición de los polos, va a cambiar el sentido de los electrones, es decir, el campo magnético rotatorio. Por eso se habla generalmente de ciclos. En un ciclo, los electrones cambian el sentido y vuelven a su sentido original, es decir, que van a darse dos cambios de sentido por ciclo. ¿Cuál es podría decirse, el beneficio, la importancia o que la corriente alterna es mucho mejor que la continua? Es porque esta va a permitir transformar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia. El ejemplo más claro de esto son las redes eléctricas. Al momento de, podría decirse, representar todo lo relacionado con la corriente eléctrica o los circuitos en sí, es necesario reconocer ciertos símbolos eléctricos, ¿ya? Como son los que pueden ustedes visualizar, en el cual tenemos el primero. Este símbolo que ustedes observan aquí, siempre que vean en un gráfico o en un problema, en un ejercicio, va a tratarse de un generador de corriente continua. Cuando esté con este simbolito, va a ser el generador de corriente alterna. Generalmente van a estar dibujados así. Ya digamos que está así y así. Estamos hablando de una corriente alterna. Este otro símbolo nos va a hablar de un receptor. Entonces tenemos así y el receptor. El interruptor, en este que podemos observar que cuando esté abierto o cuando esté cerrado, y los conductores son graficados o tienen la simbología de una línea, es como los que acabo de graficar. Estos serían los conductores. Y ahora, ¿cuál va a ser el sentido de la corriente en un circuito? ¿No es cierto que en este circuito se va a dar el flujo continuo de la corriente, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se da este desplazamiento? ¿En qué sentido? ¿Ya? Se dice que la corriente consiste realmente en un desplazamiento de cargas negativas. Entonces, va a darse el sentido del movimiento de los electrones y el sentido de la corriente eléctrica. ¿Ya? Van a haber dos sentidos en este caso. El sentido del movimiento de los electrones, en este, los electrones van a circular desde el polo negativo a través de los conductores y desde el polo positivo al polo negativo por el interior de los electrones. Entonces, los electrones van a ir primero en lo que es desde el polo negativo del generador al polo positivo a través del conductor y desde el polo positivo hacia el polo negativo por el interior del generador. Entonces se puede observar aquí el sentido del movimiento de los electrones, en este caso con las flechas rojas. ¿Y cuál va a ser el sentido de la corriente? Esta generalmente va a circular desde el polo positivo a través del generador hacia el polo negativo y desde el polo negativo a- por el interior del conductor hacia el polo positivo. Van a haber distintos tipos, específicamente dos, de conexión que van a existir en los receptores de un circuito. Bien, entonces en un circuito eléctrico van a poder conectarse los receptores de dos formas distintas, ¿ya? Y
es específicamente son la conexión en serie y la conexión en paralelo. La conexión en serie, como podemos observar claramente en el ejemplo, en el gráfico, la corriente pasará a través de los conductores y a cada uno de los receptores, ¿no es cierto? Vemos que estos se encuentran unidos una sola vez, todos juntos. Entonces la misma corriente va a pasar por aquí, por este receptor y por este receptor. Mientras que la conexión en paralelo, la corriente va a ser repartida entre todos los receptores. Podemos observar aquí que en comparación con lo que es la conexión en serie, tenemos un solo hilo conductor por el cual pasa la corriente. Mientras que acá ya van a existir que la corriente va a ser repartida. Aquí tenemos nuestro primer hilo conductor para este, nuestro segundo para este, nuestro tercero para el primero. Entonces está repartiendo en sí la corriente. Por lo tanto, por cada receptor solo pasa parte de la corriente. ¿Ya? Aquí, si existe algún tipo de, podría decirse, de daño en alguno de los receptores, todo el circuito dejará de funcionar. Ya. La otra parte de esto son las magnitudes eléctricas. Entonces, comencemos con lo que es la intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Esta va a ser representada con la letra I mayúscula y va a decirnos y nos representa la cantidad de carga que va a atravesar una sección del conductor en una unidad de tiempo. Es decir, que se va a obtener dividiendo lo que es la carga eléctrica representada por la letra Q en el tiempo t. Entonces nace lo que es esta expresión. I es igual a Q dividido para T. I es intensidad de corriente eléctrica, Q es la carga eléctrica y T es el tiempo. De acuerdo al sistema internacional, la unidad de intensidad de corriente eléctrica es el amperio. Pues un amperio representa un coulomb sobre un segundo, ¿ya? La intensidad de corriente eléctrica que generalmente circula puede medirse directamente con lo que es un amperímetro, lo cual es un instrumento que va a permitir medir lo que son los amperios de algún tipo de objeto. Y a partir de lo que acabamos de mencionar de la intensidad de corriente, surge lo que es este ejemplo para representar o conocer cómo podemos aplicar la expresión antes dada. Nos dice el ejemplo que calcula la intensidad de una corriente sabiendo que por una sección del conductor ha circulado una carga eléctrica de 75 milicoulomb en 5 segundos. Entonces, en primera instancia hay que sacar los datos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Nos dice una carga eléctrica de 75 miliamperios. Entonces, milicoulombs tenemos 75 milicoulomb. Tenemos y nos da el tiempo, 5 segundos. Recordando lo anterior de que este ejemplo, este ejercicio nos pide calcular la intensidad de corriente eléctrica, debemos observar que todos nuestros datos que nos esté dando el ejercicio se encuentran en las unidades requeridas para poder aplicar en la fórmula. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica que nos decía que la carga debe estar en coulombs y el tiempo en segundos. Entonces, el primero debemos transformarle, ¿no es cierto? Entonces, debemos hacer un coulomb, tiene 1000 milicoulomb. Por lo tanto, será 0.075 coulombs. Y ahí sí ya te podemos aplicar nuestra fórmula, ¿no es cierto? Intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a la carga dividido para el tiempo. Tenemos nuestra carga de 0.075 coulombs dividido para el tiempo, que serían 5 segundos.
Esto, resolviendo, nos queda que la intensidad de corriente eléctrica será 0.015 amperios. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la intensidad, como bien lo dice, la de corriente que circula por el circuito es de 0.015 amperios. Eso sería todo por el día de hoy. La actividad que ustedes tienen que realizar se encuentra en la página 30 del módulo. Aquí están los datos del docente ante cualquier duda o pregunta y a dónde deben enviar sus tareas. Y eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en decírmela. Llegamos a las clases de primero BGU de lengua y literatura. Demos un momentito. Estamos en las clases de primero BGU de lengua y literatura en la semana número 7. Y comenzamos, chicos. El tema del día de hoy, es los orígenes del teatro y el drama. Vamos a leer un fragmento de Ditirambo. El ditirambo se practicaba en Grecia, en las festividades realizadas en honor al dios Dioniso, las llamadas fiestas Dionisias. Estas festividades se remontaban al 509 a.C. El ditirambo consistía en un coro cuya función principal era la plegaria y la oración al dios, pero también servía como narrador principal de una historia, que no necesariamente tenía que estar relacionado con Dionisio. El coro era un narrador omnisciente, pues conocía el pasado, presente y futuro. Más tarde, un elemento del coro se separa del protagonista, fue un téstil, el director de un coro, quien creó esta distracción entre el personaje principal que hablaba y el coro respondía, había nacido el drama. Esquilo, el primer de los tres grandes representantes de la tragedia griega, Esquilo, Sófocles y Eurípides, inventó el deuterotagonista. Segundo autor, Sófocles, el autor de Edipo Rey, inventó al tragigonista. O tercer actor. El teatro nace con el Plautino aumentando los actores. Las máscaras se utilizaban, los actores miembros del coro tenían una apertura crónica en la parte de la boca. ¿Qué quiere decir esto? Los orígenes del teatro comienzan, sobre todo, desde las fiestas dionisias. ¿Pero quién era Dionisio? Dionisio se supone que es el dios de la cosecha y de la vida, de las festividades, de la fiesta. ¿Qué quiere decir? En la antigua Grecia y en la antigua Roma se celebraba a este dios para agradecerlo sobre las cosechas. Gracias a estas fiestas de celebración de cosecha, empezaron a crear historias dramáticas, historias interesantes, historias que daban gusto al público. Con esto se crearon los elementos del drama. ¿Qué es el drama? ¿Qué tiene de elementos? El drama es el texto dramático, nuevamente dramático, quiere decir que algo ha pasado, algo sucedido, algo acontecido,
En una obra teatral, el texto escrito por el dramaturgo y el director sirve de base para la representación teatral. Durante largo tiempo se concibió al texto dramático como parte integrante de la literatura, pero ahora la importancia radica en la puesta en escena, es decir, en la representación a través de los gestos, diálogos del texto dramático. ¿Qué quiere decir esto? Que el escritor y el productor, la persona que está viendo cómo se realiza esta obra, simplemente son parte de. Ahora lo más interesante, lo más importante en los elementos del drama es cómo el personaje o el actor gesticula o a su vez muestra los sentimientos y pensamientos a través de su base corporal. La representación. ¿Qué es la base de la representación del drama? Representar es hacerse presente en el instante de la presentación en escena. Lo que existía antiguamente en un texto, en una representación teatral, no se debe pensar como una obra de teatro presente una segunda vez. Algo ya estaba escrito. Es preciso tomar en escena como un acontecimiento único y no como la imitación de un mundo de ideas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? La representación de quien escribe esta obra siempre se debe tomar como una forma subjetiva. La presentación de las ideas es de una forma fluida. En cambio, que el actor o quien representa a esta idea tiene que tomar una forma más objetiva. ¿Qué es el personaje y su historia? ¿Qué tiene que ver con esta base del drama? El personaje viene del latín persona, que significa máscara. En Grecia, la persona es la máscara que tenía que ver con el papel desempeñado por el actor. Aquí el actor se diferencia de su personaje, es solo su ejecutante. ¿Qué quiere decir? Que simplemente es una representación. El actor solo representa lo que es el personaje. Solo lo ejecuta, solo se podría decir, solo lo imita. Y no su encarnación. Por ejemplo, hay muchas personas que a muchos de los actores actuales no les dicen por el nombre, sino por el papel más representativo que él tiene. En el teatro pasa algo parecido, pero tenemos que acordarnos que una base es la representación por parte del actor y otra cosa es que lo encarne o lo vuelva realidad. A partir del Renacimiento y hasta el Clasicismo, el personaje se compleja, se compone, es un conjunto compacto de rasgos psicológicos individuales más en los siglos XVIII y en el siglo XIX con el surgimiento de la burguesía. El personaje se afirma como un individuo que forma parte de una sociedad. Forma así un solo cuerpo con el intérprete, con el actor, hasta llegar a ser imposible toda distinción. ¿Qué quiere decir esto? El actor toma su personaje y lo representa también, lo remeda también, que se podría decir que es como un espejo entre él y el personaje. Tenemos al diálogo. ¿Qué pasa al momento de hablar esta parte? El diálogo dramático es el intercambio verbal de los personajes, pero existen otros diálogos posibles. El diálogo entre un personaje visible y otro invisible, el dateicoscopía, el diálogo entre un hombre y un dios o un fantasma, como Hamlet y William de William Shakespeare, el diálogo entre un ser animado y un ser inanimado, por ejemplo, entre las máquinas de una conversación telefónica, el diálogo del personaje con el público, como en las obras de Samuel Black y en el otro teatro popular. ¿Cómo podemos ver este tipo de diálogos? Podemos decir que el diálogo
personas, como en todas las películas que las hemos visto hasta ahora, podemos referenciar. Es cuando hablan unas con otras. Por ejemplo, tenemos el diálogo entre un hombre y un dios. Por ejemplo, cuando vemos las películas que el protagonista está hablando al cielo o está hablando a un ser divino. Si nosotros vemos el diálogo entre un ser inanimado y un ser animado, por ejemplo, podemos ver la dama, como es la Bella y la Bestia, en donde que Bella habla con la silla, habla con el candelabro, habla con el guardarropa. Y el diálogo para el personaje público. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que los personajes rompen la cuarta pared, como se le dice normalmente. Es, por ejemplo, en Deadpool, cuando están, o en Malcolm, el del medio, cuando Malcolm deja de hablar con su público, con sus familiares o con las personas que está hablando y empieza a hablar con el público como que estuviera hablando con nosotros. Tenemos el tiempo en escena o la representación del tiempo. La representación solo existe en el presente común del actor, el lugar escénico y el espectador. La escena no reconstruye un acontecimiento pasado, sino un lugar entre nosotros en un presente perpetuo. Por lo general, lo que vemos en un drama son los momentos de máxima tensión o de máxima conmocidad entre los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Esta base de tiempo no puede ser una retrospectiva. En el cine podemos tener retrospectivas, que nuestro personaje va hacia el pasado, va hacia el futuro. En la base del drama, en cambio, no. El personaje siempre está fluyendo con el tiempo. Nosotros también tenemos en la base del drama, también tenemos a la tragicomedia y a la comedia. ¿Qué viene con la tragedia? ¿Qué bestia? Algo malo, algo trágico, algo que nos va a faltar, algo que nos menciona tristeza. Tenemos al drama, que recoge las características tanto de las tragedias y de las comedias, y recuerda que en la tragedia los personajes no pueden vencer al destino o a la muerte. Y en la comedia, en cambio, los temas son diversos. ¿Qué quiere decir esto? El drama toma personajes o hechos de la tragedia, algo que puede ser inevitable, y también de la comedia, que puede cambiar la base de nuestro protagonista. Con esto nuevamente voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto del teatro y del drama. Tenemos que el drama es un texto dramático o de algo sentimental, algo que sucede, algo que nos acontece, algo que nos motiva a seguir viendo esta obra, algo trágico, algo que nos muestra un pequeño interés. Tenemos a la preparación o a la representación del drama en la parte del teatro, perdón, que es un texto corto y en el que presenta su escritor ideas de un evento y de un personaje. Tenemos también que al personaje y a su historia tienen que estar unidos, pero no son la misma persona. El intérprete tiene que remedar o personificar al personaje sin caer en que él se encierre en ese personaje. Tenemos al diálogo del drama y de la comedia en la base del teatro. Siempre son las bases de los diálogos o las personas o este personaje principal como él lo habla. Tenemos al diálogo entre un dios y el personaje, tenemos al diálogo entre personajes, tenemos al diálogo entre el personaje principal y seres inanimados, y tenemos al diálogo entre personajes y público.
Nosotros también hablamos del tiempo del personaje o del tiempo de la obra. El personaje en una obra de teatro no puede pasar al futuro y al pasado al mismo tiempo. Simplemente tiene que ser un momento del hoy, del que sigue pasando, de un momento estático, de un momento perpetuo, en el que el protagonista continúa con su fase. Con esto podemos decir que el teatro compone la tragedia y la comedia. La base trágica, la base en el que ya su mundo está completamente hecho, que el mundo está completamente trazado, y la comedia, en cambio, que da giros inesperados al mismo. Con esto les tengo 4 preguntas, chicos. El que desee puede responder. ¿El teatro es un género del cine, verdadero o falso? Falso. Muy bien, excelente. El teatro no es un género del cine, simplemente es un género dramático creado en el 509 por las fiestas dionisas. Excelente, chicos. Tenemos la siguiente pregunta. En el teatro, el personaje principal personifica a la persona real, verdadero o falso. En el teatro, el personaje principal personifica a la persona real, verdadero o falso. Muy bien, chicos, es falso. Recuerden que es justamente al revés. La personificación es por parte de la persona real hacia el papel principal. Tenemos la siguiente parte, chicos. El teatro fue creado a base del drama y de la comedia, ¿verdadero o falso? Verdadero. Excelente, muy bien. Podemos decir que el teatro es en base al drama y a la comedia. La última, chicos. El drama es una situación en la que el personaje ya tiene su vida marcada y si es posible puede perder la vida, ¿verdadero o falso? En el drama, el personaje ya tiene su vida marcada hasta el punto de que el personaje puede perder la vida, ¿verdadero o falso? Verdadero. Excelente, muy bien, es verdadero. Con esto yo les puedo decir un pequeño resumen, chicos, nuevamente. Los elementos del drama es el escritor que crea literalmente las bases de la importancia de una escena. En cambio, que la representación es por parte del personaje principal y de la persona que va a encarnar a ese personaje. Tenemos a los personajes de la historia, que son literalmente las personas que van a intervenir en la historia. Con esto nosotros, al momento de que las personas intervienen, tienen un diálogo. En este pueden tener diálogos entre personajes, puede tener el diálogo entre el personaje y un dios, puede haber un diálogo entre personajes y seres inanimados y puede haber un diálogo entre personajes y el público. El tiempo en el teatro siempre es estático, que quiere decir que siempre es perpetuo, que no cambia, no puede irse al pasado y no puede irse al futuro, simplemente fluye junto con el protagonista. Y el teatro comienza o viene de la parte de la tragedia y de la comedia. En la tragedia es que el personaje principal ya no puede vencer a su destino está marcado. En cambio que en la comedia puede ser un cambio verdadero.
Con esto, chicos, les comparto la actividad que está en la página 58. La actividad de esta semana es la actividad número 7, que dice lo siguiente. Ahora es tu turno de crear un drama. Escoge una parte de una obra y grabe un video máximo de 30 segundos dramatizándola. Recuerden que pueden escribirme de martes a jueves de 6 a 8 de la noche y los deberes se envían siempre a Bienestar Estudiantil directamente. Con eso tengo una frase para ustedes que es la siguiente. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Jobs. Con esto, chicos, dejo de compartir la pantalla y dejo de grabar. Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de matemática de primero de bachillerato de la semana número 7. Muy bien, lo que nosotros vamos a trabajar en esta sesión de estudio es la función potencia entera negativa con n-1 y n-2. Es decir, todavía continuamos con la temática de las funciones. Vamos a recordar también qué es función lineal, qué es función afín, con fines de recordar esto, porque nos va a servir también en temas que tenemos más adelante, ¿no? Muy bien, función lineal. Una función lineal es aquella función o cuya expresión algebraica de la forma f de x es igual a m por x, siendo m un número real diferente de 0. Ya, es decir, mira, aquí tengo f de x es igual a m, bueno, m en este caso tiene el valor 2, x. M no puede ser igual a 0, puede ser cualquier número, pero no igual a 0. Una característica fundamental de una función lineal es que pasa por el origen, es decir, por el punto 0, 0. Si en la gráfica la función pasa por el punto 0, 0 y tiene esta característica, ¿no? F de x, mx, donde m puede ser cualquier número, pero no 0, entonces hablamos de una función lineal. Como mencioné, esto ya lo vimos la clase anterior, pero es importante recordar. Muy bien, la primera característica pasa por el origen, es decir, por el punto 0, 0. El valor de m se llama constante de proporcionalidad, donde m, si m es mayor que 0, es una función creciente. Y si m es menor que 0, es una función decreciente. Al igual, el dominio y el rango de esta función pertenecen al conjunto de los números reales. También hablemos de la función afín. En el caso de la función afín, es aquella función cuya expresión algebraica tiene la función o la forma f de x, mx más b. Entonces, yo solo con la expresión algebraica ya puedo darme cuenta que es una función afín, donde m y m son números reales, pero no pueden ser igual a 0. Sí, por favor, es muy importante eso. Ahora, la función afín es aquella que no pasa por el origen. Mire, en el caso de la función lineal pasa por el origen, pero la función afín no pasa por el origen. Entonces, cuando usted grafique y tenga dicha función en la gráfica, si no pasa por el punto 0, 0 y tiene esta expresión, hablamos de una función afín. Correcto. Eso nosotros trabajamos la semana anterior. Muy bien. Igual tenemos las características, ¿no? Su gráfica puede pasar por el punto 0B, no por el punto 0, 0. Se le conoce como eje de corte. M también es una constante de proporcionalidad, al igual que en la función lineal, si M es mayor que 0 es creciente y si M es menor que 0 es decreciente. El dominio y el rango también pertenecen al conjunto de los números reales. Ahora, enfoquémonos en la clase de esta semana y en la tarea. Sí, usted va a trabajar con la función potencia entera negativa, ya sea con n-1 o n-2. Ahora, una función potencia es una forma
es una función de la forma f de x de n, donde n pertenece a los números naturales negativos fijo, en donde el exponente n puede ser un número real fijo. Si hablo de número real, estoy hablando que puede ser un número positivo, entero negativo, fraccionario positivo, fraccionario negativo, decimal positivo, decimal negativo. Puede cumplir esas funciones del exponente. Ahora, si el exponente es negativo, estamos en presencia de funciones potenciales de exponente entero. Entonces las vamos a escribir de esta manera. F de x, 1 sobre x sobre n, o f de x, x menos n. Dependiendo, ¿no? Si los valores de n son pares o impares, las características y las funciones varían tanto en su dominio también como en su recorrido. Entonces, bueno, esto es la teoría. Vamos a aplicarlo ya con un ejercicio para que vea que no es nada del otro mundo. No se asuste con el tema. Ahora, la función potencia entera negativa con n-1, sí, se trata de una proporcionalidad inversa. Mire, en este caso, esta es la función normal. La inversa, mire cómo cambia de posición en el cuadrante e inclusive la dirección. Es como un espejo. Entonces, si esta es la función positiva, la negativa es como un espejo, simplemente va a trasladarse al otro cuadrante, pero con la dirección opuesta. Una función de proporcionalidad inversa es una expresión algebraica de la forma YK, donde K no puede ser igual a 0, y donde K es constante de proporcionalidad inversa. Muy bien, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, pero vamos a ver con ejercicios para que sea más claro. En el caso de la función de potencia entera negativa con n-2, sí, esta forma o esta potencia puede tener la forma y es igual a x menos 2 o yx al cuadrado o 1 en la representación gráfica. Miren, aquí yo tengo la función normal y miren la función inversa cómo está en el cuadrante opuesto del plano cartesiano con su gráfico al otro lado. En otras palabras, es como un espejo. Sí, es como un espejo. Ahora, ya vimos la teoría, lo que me interesa es más la práctica. Entonces, mucha atención. Este ejercicio es muy básico, muy sencillo, en el cual vamos a resolverlo pasito a pasito. Miren, es una función entera negativa con n-2. Hay que decir las propiedades y representarlas gráficamente. Ya, muy bien. Para yo ver las propiedades y representar gráficamente, yo voy a seguir ciertos pasos. Ya, miren. Primer paso. Voy a crear yo una tabla de valores. Entonces, voy a poner aquí mi tablita de valores, ¿no? Ya, perdón, ya. X y Y. ¿Ya? Listo. Entonces voy a hacer mi tablita de valores. Y yo sugiero, por favor, trabajar con 5 valores. Usted puede trabajar con más. Bueno, yo voy a hacer 5 por el tiempo. De ahí yo puedo colocar o asignar valores a X, unos 10, 8 valores para que la gráfica sea más completa. Pero yo por el tiempo voy a asignar únicamente 5. Sugiero parta primero de los negativos. Voy a asignar el valor -2, valor -1, el valor 0, el valor 1 y el valor 2. Yo puedo asignar más valores. Sí, no hay problema. Mientras más valores tenga, la gráfica va a ser inclusive mejor representada. Sí, va a ser más exactita. Ya. Entonces, ahora sí, voy a reemplazar. X va a valer 2, quiere decir que X en este caso va a valer -2, perdón, ¿sí? Va a valer -2. Entonces voy a reemplazar el valor de X menos 2 en esta expresión. Entonces voy a poner acá, para X valor -2. Copio la función original, f de X es igual a 1 sobre X al cuadrado más 1. Ya, listo.
va a valer x menos 2. Entonces, f, x va a valer menos 2. Por lo tanto, línea de fracción. El 1 nada que ver. La x va a valer menos 2. Menos 2 al cuadrado. Más 1. ¿Ya? F de menos 2 igual, línea de fracción, el 1, bueno, no hago nada arriba. 2 al cuadrado es 4. Base negativa, exponente par, resultado positivo. 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? ¿Por qué sale esto? Mire, menos 2 al cuadrado. Me dice multiplíquele 2 veces a la base, me dice el exponente. Menos 2 por menos 2. Menos por menos más. 2 por 2, 4. Sí, por eso sale este 4 acá. Más 1. ¿Ya? F menos 2. Y aquí yo tengo una suma de fracciones heterogéneas. 1/4 más 1 me dice. Entonces, aquí saco el mínimo con un múltiplo. Ya, 4 para 4 a 1. Por 1, 1. 4 para 1 a 4 por 1, 4. F de menos 2. 1 más 4, 5. 5 cuartos. ¿Ya? 5 cuartos. Ahora, yo para comodidad, ¿sí? Al momento de graficar, no voy a graficar con fraccionarios, voy a graficar mejor con decimales. Entonces, ocupo la calculadora. Y digo 5 cuartos. Recuerde que para transformar de fracción a decimal, divido el numerador para el denominador. Me da 1.25. Ya, 1.25. Es decir, y va a valer, cuando x vale menos 2, 1,25. Ya, listo. Voy a hacer el mismo proceso para menos 1. ¿Sí? El mismo proceso. Entonces voy a borrar esto. Y voy a borrar esto por el espacio. Sí, es que lo voy a borrar. Pero usted en el video tutorial, cuando ya lo suban a YouTube, pues va a poder pausarlo, ¿no? Ahora, x va a valer menos 1. Entonces voy a copiar la función original. F de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Ya copié. Ahora, x va a valer en este caso menos 1. F de menos 1 es igual a 1 sobre x va a valer menos 1, ¿no? Menos 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Más 1. F de menos 1 es igual a 1. 1 al cuadrado es 1, positivo, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Menos 1 al cuadrado, dice. Es igual a menos 1 por menos 1. Menos por menos, más. 1 por 1, 1. De ahí sale ese 1, ¿no? Más 1. Ahora, yo sé que todo número con exponente, o con denominador, perdón, denominador 1 es un número entero. Entonces digo, f de menos 1, ya, 1 sobre 1 es igual a 1 nada más, ¿no? Más este 1 de acá, 1 más 1, 2. F de menos 1 va a valer 2. Entonces, cuando x vale menos 1, y va a valer 2. ¿Ya? Ahora, voy a trabajar con 0. Ya, voy a trabajar con 0. Solo estoy reemplazando los valores, ¿no? En el caso del 0, ¿sí? Recuerde que la teoría que yo le dije al inicio, ¿sí? La función puede tomar cualquier valor, pero menos puede tomar x, no puede tomar 0. ¿Sí? No puede tomar 0. Si yo realizo todo el proceso, aquí me va a salir una indeterminación. ¿Sí? Para evitarme todo ese proceso, yo aplico la teoría. Aquí me va a salir indeterminación, pero vamos a trabajar para que usted pueda comprobarlo, ¿no? F de x
aquí me va a salir indeterminación. Es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. F va a tomar el valor de 0. Clarito decía en la teoría, no puede tomar el valor de 0. Pero vamos a demostrarlo. 1, ya, x va a tomar el valor de 0 al cuadrado más 1. F de 0, 0 al cuadrado es 0, 1 sobre 0 más 1. Ya, ahora, 1 sobre 0, mire por favor, aquí voy a ocupar la calculadora. 1 sobre 0 me va a dar más de error. Mire, es una indeterminación. Entonces, en el caso de f sub 0, me va a salir no existe. Más de error significa no existe. Claro que ahí ya trabajamos con números imaginarios, pero en este caso no estamos trabajando con ese conjunto. Entonces aquí le voy a poner no existe, cuando x vale 0. Ya. Ahora, voy a trabajar con x valor 1. Ya. Repito, solo estoy reemplazando valores, ¿no? Mire, yo si manejé la teoría, ya me ahorraba tiempo al despejar con valor 0, ¿no? Ahora, para valor 1, ¿sí? X vale 1. F de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. F de x, x en este caso ya va a valer 1, ¿no? F va a valer 1. 1 arriba, x va a valer 1, ¿no? Entonces 1 elevado al cuadrado más 1. F de 1 es igual a 1. 1 al cuadrado pues es 1, ¿no? Más 1. F de 1, ¿ya? Recuerden, ¿no? Cuando tengo el denominador 1 es un entero nada más, ¿no? 1 más 1, f de 1 es igual a 2. Entonces, cuando x vale 1, lleva a valer 2. Ahora, voy a reemplazar con valor 2. Voy a reemplazar con x valor 2. Ahora, x va a valer 2, positivo. Recuerde que no es lo mismo 2 con menos 2, pero aquí, bueno, sí coincide, ¿no? Por lo que la función es cuadrática, ya. F de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Ahora, x va a valer 2, ¿no? Entonces sería aquí 2, 1, x va a valer 2 al cuadrado más 1. F de 2 es igual a 1. 2 al cuadrado es 4, ¿no? Ya sabe por qué, pero lo vamos a desglosar aquí. 2 al cuadrado, me dice multiplíquele 2 veces la base. 2 por 2. Más por más, 2 por 2, 4. Ahí sale ese 4, ¿no? Más 1. Igual aquí tengo yo una suma de fracciones heterogéneas, ¿no? Voy a sacarlo apartecito. 1/4 más 1. Hallo el mínimo con un múltiplo, que en este caso es 4. 4 dividido para 4 es a 1. Ese 1 le multiplico por el numerador. 1 por 1, 1. Y aquí está el denominador 1 sobreentendido. 4 dividido para 1 es a 4. Ese resultado le multiplico por el numerador. 4 por 1, 4. Ya. 4 más 1, 5, 5 cuartos. Entonces, f de 2 es igual a 5 cuartos. Sabemos que el 5 cuartos yo le puedo transformar a decimal para graficar. Por lo tanto, f de 2, 5 dividido para 4 me da a 1.25. Entonces, cuando x vale 2, esto va a valer 1.25. Listo. Luego de que yo ya tengo, mire, mi tabla de valores. Sí, yo puedo poner más valores y repito el mismo proceso, pero yo con estos 5 valores creo que es suficiente. Ahora, si usted quiere poner más,
lo puede hacer, ¿sí? Y su gráfica va a ser todavía aún más explícita, ¿no? Muy bien. Entonces, dice, representa la función. Para representar esa función, yo tengo que sacar los valores. Ya saqué. Ahora voy a graficar. Sí, voy a graficar, por favor. Entonces, pues, voy a ocupar en este momento, pues, bueno, no voy a utilizar el GeoGebra porque es una función pequeña. Entonces, por los numeritos que veo aquí. Si me hubiese salido aquí un 30, 40, 50, pues ahí se hubiese ocupado el GeoGebra, ¿no? Pero en este caso voy a graficarlo manualmente. Ya. Recuerde que aquí está la Y positiva, aquí la X positiva, aquí la Y negativa y aquí las X negativas. Ya, como veo que no pasa del 2, voy a poner una escala grande. 1, 2, 3. Sí, aquí sí puedo graficar porque la escala no es tan grande. -2 y -3. Aquí 1. Ahora dice, profe, ¿y si puedo ocupar el GeoGebra? Claro, no hay problema. Cuando los valores son pequeños, también lo puede hacer, pero hagámosle nomás aquí. -1, -2 y -3. Claro está que, bueno, con la regla va a salir mejor, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo a mano alzada. Entonces voy a graficar el primer punto. -2 en X, y aquí está el -2 en X, 1.25 en Y. A ver, grafiquemos con verde. Ya dice, -2 de X, ya, 1.25 en Y. Más o menos por aquí está el 1.25. Sí, más o menos. Entonces voy a graficar. Ya, disculpe que me sale a mano alzada. Usted sabe que es complicado aquí. Aquí está este primer punto. Ya, aquí está este punto. Ahora dice, -1 en X, 2 en Y. Acá está el 2 en Y. -1 en X, 2 en Y. Aquí está el otro punto. Ya. El 0 no existe. No pertenece a los números reales, por lo tanto ese no le grafico. El siguiente. 1 en X, 2 en Y. 1 en X, 2 en Y. ¿Ya? Y el 2 en X, 1.25 en Y. Mire, ahí está graficado. Ahora, como le dije, si yo, bueno, unamos los puntos primero. Mire cómo va a trabajar. Mire, es una función cuadrática, es decir, va a representar una parábola. Ahora, si yo hubiese planteado más valores, claro está que la función pudo haber tomado esta forma. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esta manera nada más para representar. Hubiese tomado la forma de una campana. Si estoy haciendo ahorita una proyección nada más. ¿Sí? Si tomaba más valores, la función se graficaba así. Sí, pero como solo ocupé 4 valores, solo pude graficar la cúspide. Entonces, si tomaba aquí más valores, pues ya tomaba esta forma, ¿no? Tomaba esta forma. Ahora, dice graphic, ya, para graficar, planteo en la tabla de valores, grafiqué en el plano cartesiano de forma manual, también pude haberlo hecho con el GeoGebra, no hay problema. Luego de que yo grafico, dice, di las propiedades. Muy bien, para decir las propiedades yo tengo que revisar el gráfico. Entonces, muy bien, vamos a ver la primera propiedad. Permítame cambiar de color de lápiz nomás. Ya, a ver, ocupemos el azul, ya. Ya, las propiedades. Propiedades. Ya. Las propiedades. Primerito. ¿Sí? En el caso del dominio, ¿sí? El dominio, ¿sí? En este caso, X pertenece a los números reales, ¿sí? Pertenece a los reales, pero a excepción de ¿cuál? Del 0. Entonces, y voy a poner menos
el número 0. ¿Por qué? Porque aquí no existe. Entonces puede alcanzar cualquiera de los números reales. Recuerde que los números reales son los números enteros, los números fraccionarios, por ejemplo, el 5/4, ¿no? Le transformé a decimal. Y los números decimales. Los reales pertenecen los números enteros, los fraccionarios y los decimales. Por eso es que le puse que pertenece el dominio a todos los reales menos del 0. Ya, ese es el dominio. Ahora, el recorrido. Sí, hablemos ahora del recorrido. Recorrido. En el caso del recorrido, mire, analicemos nuevamente. Y, sí, mire cómo va. Y. Mire, va 1.25, 2, 2, 1.25. Quiere decir que Y determina el recorrido. En el caso de Y, perdón que le ponga el igual. El recorrido va a ser Y mayor que 0. ¿Sí? Mire por qué. Así yo haya asignado a valores X negativos, la Y es mayor que 0. 1.25 es mayor que 0. 2 es mayor que 0. El 0 no aplica, ¿no? Mire, entonces en el recorrido Y va a ser mayor que 0. Verá que no le digo mayor o igual. Esto es el símbolo mayor o igual. Solo es mayor. Si yo pongo mayor o igual que 0, ya sabe que no es posible por la indeterminación. Entonces son las propiedades, mire, el dominio y el rango. Entonces, ¿de dónde analicé esto? Del gráfico y de la tabla. ¿Sí? Ahora, si aquí yo hubiese tenido, ejemplo, un valor negativo, ya, menos 1.25, ahí sí en el recorrido sería Y menor que 0. ¿Por qué? Porque en la tabla de valores Y toma un valor negativo, pero en este caso, como ya le dije, como no toma el valor negativo Y, por lo tanto va a ser Y mayor que 0. Entonces ahí yo puedo hablar del recorrido. Correcto. Usted tiene que hacer el mismo proceso con el otro ejercicio. Este ejercicio de aquí es el primer ejercicio de su deber. Entonces ya tiene hecho prácticamente la mitad. Ahora usted va a hacer el mismo proceso con el otro ejercicio. Entonces es algo muy sencillo. Por eso le dije, no hay que asustarse, por favor, porque es una actividad sumamente sencilla. Muy bien, entonces vamos a la siguiente, a la actividad de la semana, ¿no? Se encuentra en la página 77, actividad semana número 7. Ya. Igual, tiene que representar gráficamente y decir las propiedades como yo lo hice en la clase. El ejercicio 1 ya está. Ahora el ejercicio B es lo mismo. Usted va a crear la tabla de valores, va a asignar valores. -2, -1, 0 y 1 positivo. Y usted ya sabe que para valor 0 no existe, solo le va a salir indeterminación. Entonces va a repetir el proceso. Va a repetir el proceso. Entonces, nada del otro mundo. Ahora, pasemos a la parte del aprendizaje. Hay una forma también de crear la tabla de valores en la calculadora. Eso le voy a explicar a usted la próxima semana. Pero me gustaría que usted trabaje primero de forma manual. Ya. Dice, su gráfica es una línea recta que pasa por el punto 0, 0. Esta es una función lineal. ¿Sí? Cuando pasa por el punto 0, 0 es lineal. El dominio y rango coinciden con el conjunto de los números reales, tanto en la función afín y en la función lineal es verdadero. ¿Sí? Se trata de una función de proporcionalidad inversa. Esta expresa la relación entre dos variables inversamente proporcionales. En este caso es la función de potencia entera con n-2. Sí, entonces muy simple, por favor. Ahora, para finalizar, quiero compartir yo una frase. Sí, bueno, el horario de atención ya lo conoce. Tiene que enviar su tarea al numerito de bienestar estudiantil
Y la frase es, si quieres aprender, enseña. Esto lo menciona Cicerón. Muchas gracias por su atención. En este momento voy a dejar de grabar y responder alguna inquietud en el caso de que exista. Entonces, permítanme un segundito. Reitero la bienvenida a todos, muy buenos días. Hoy en Química de Primero, en nuestra semana 7, vamos a empezar o vamos a seguir con nuestra unidad 3 del enlace químico. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy prácticamente tenemos lo que son las propiedades físicas y químicas de los metales. De igual manera, nosotros tenemos lo que son las propiedades físicas y químicas de los no metales, de los elementos de transición y también tenemos lo que son las propiedades periódicas, ¿sí? Vamos a comenzar. Ay, perdón, no les he estado compartiendo. Ya. Aquí. Entonces, comencemos con las propiedades físicas y químicas de los metales. En cuanto a sus propiedades físicas, ya, aquí. En cuanto a las propiedades físicas, nosotros tenemos que los metales tienen brillo metálico, son de consistencia muy dura porque pueden poner resistencia a dejarse rayar. De igual manera, los metales presentan tenacidad, es decir, ofrecen resistencia a romperse cuando uno les ejerce o cuando ejerce una presión sobre ellos. De igual manera, estos metales son maleables, ¿por qué? Porque ya que se dejan hacer láminas sin romperse, como por ejemplo el zinc y el cobre. De igual manera, nosotros tenemos que poseen buena conductividad calórica, ya que la absorben y también la conducen. Los materiales también permiten el paso, o los metales, perdón, permiten el paso de la corriente eléctrica a través de su masa, ¿sí? Por ejemplo, con el cobre, es un metal, por ende, la electricidad o la corriente eléctrica pasa por el cobre, ¿sí? En su gran mayoría poseen también altas densidades, se funden también a elevadas temperaturas y todos los elementos son sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio que se encuentra en estado líquido, que es el único metal que se encuentra en estado líquido, ¿sí? En cuanto a sus propiedades químicas, nosotros tenemos que los metales son muy reactivos, especialmente con los halógenos, debido a la capacidad que tienen de perder electrones. Y se caracterizan también por formar óxidos, por formar sales y por formar hidróxidos, ¿sí? Los metales. De igual manera, los metales reaccionan con el oxígeno formando óxidos. Esta reacción es muy frecuente cuando, por ejemplo, nosotros dejamos objetos de hierro a la intemperie y nosotros vemos que aparece después de algún tiempo una capa de color ocre llamado óxido y ahí ese compuesto es el óxido de hierro que se ha formado por la oxidación del hierro, ¿sí? Los metales también forman hidróxidos y ocurre cuando un metal alcalino reacciona con el agua. Por ejemplo, la reacción del sodio con el agua es muy violenta y produce hidróxido de sodio. Y también cuando un metal reacciona con un ácido y libera el gas hidrógeno, se forman también sales. Y este tipo de reacciones son explosivas, por lo que se debe tener mucho cuidado. Eh, Nosotros tenemos, o bueno, en nuestro cuerpo hay una parte de metales, ¿sí? Por ejemplo, el calcio es que nosotros los podemos obtener de un producto lácteo. Por ejemplo, el hierro, que es parte del hígado, de carnes rojas o las lentejas. El magnesio también, que es parte de la soja o de la espinaca. También tenemos al zinc,
que son mariscos, que vienen o que nuestra fuente es de los mariscos, de las carnes rojas, de las nueces y del queso, que son una fuente de minerales para nosotros y que son necesarias también para los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Ok, aquí tenemos como un resumen de las propiedades físicas de los metales, en donde está el brillo metálico, una esfera con brillo, la dureza, la maleabilidad, la ductibilidad, la tenacidad, la fusibilidad, que prácticamente es cómo se fusiona, la densidad, que es alta, que es un sólido, tiene conductividad térmica y permite también la conductividad eléctrica, ¿sí? En cuanto a las propiedades físicas y químicas de los no metales, en cuanto a los no metales, estos no tienen brillo, es decir, carecen de brillo. Por lo general son malos conductores de calor y también son malos conductores de electricidad. No son maleables, no son dúctiles y tampoco reflejan la luz. Y asimismo se funden a bajas temperaturas. Son gases, entre los no metales tenemos que son gases a temperatura ambiente, como por ejemplo el dihidrógeno, que es el H2, el dinitrógeno, que es el N2, el oxígeno, que es la O, el flúor, el cloro, el dibromo, por ejemplo, se encuentra en estado líquido y el yodo, a pesar de estar en estado sólido, es muy volátil. Los otros no metales son sólidos duros, como por ejemplo el diamante, o blandos, como por ejemplo el azufre. Tenemos también sus propiedades químicas, en donde nosotros tenemos que los no metales presentan características de no ceder electrones. Por lo tanto, siempre ganan o atraen electrones en una reacción química, ¿sí? Ellos no ceden, solo atraen electrones así. Reaccionan entre sí también con los metales. Algunos de estos elementos también representan formas alotrópicas y como por ejemplo el carbono, el selenio, el fósforo y también el azufre. También poseen moléculas formadas por dos o más átomos, los cuales tienen como última capa 4, 5, 6 y 7 electrones, como el fluorclorobromo. De igual manera, al ionizarse, perdón, adquieren carga eléctrica negativa y al combinarse con el oxígeno forman óxidos no metálicos o también denominados anhídridos. Y los halógenos y el oxígeno son los más activos de los no metales. Entonces, halógenos y oxígenos son los más activos, ¿sí? En cuanto a los elementos químicos y la salud, es prácticamente nuestro cuerpo. Es considerada como una de las especies más perfectas que existen, porque el funcionamiento es producto de la interacción de ciertos elementos químicos que, por ejemplo, pueden ser el calcio, el yodo, el potasio, el fósforo, el hierro, entre otros. Y estar sano prácticamente significa en el estado físico como en el para que el estado físico y para que el estado mental funcione en armonía, necesita de estos elementos para que puedan ayudar a nuestro cuerpo a todas sus funciones, ¿sí? Ok, entonces, tenemos aquí a los metaloides o semimetales, ¿sí? Nosotros hemos visto en la tabla periódica, pasamos varias clases viendo las tablas periódicas y nosotros hemos visto que existen diferentes grupos y que nuestros grupos están también divididos por regiones. En este caso tenemos aquí a los metaloides o los semimetales, que los metaloides o los semimetales tienen características intermedias entre los metales y los no metales. Estos se van a encontrar en la familia 4A. ¿Y cuáles son estos? Son el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo, ¿sí? La apariencia de estos metaloides suele variar, y ya que tiene el brillo propio del metal o la capacidad característica o la opacidad característica de en cambio de los no metales. En cuanto a la conducción de estos metaloides, la conducción de energía y la conducción de temperatura, este tipo de elementos varía ampliamente cuáles son conductores de energía y de temperatura.
Por eso son utilizados grandemente en aplicaciones médicas o también son utilizados en aplicaciones industriales, especialmente en la industria electrónica y microelectrónica para la fabricación de chips. Tenemos también que el silicio se utiliza como material refractario en cerámicas, esmaltados y en la fabricación de vidrios y de ventanas. Y en la medicina, en cambio, se puede utilizar para la silicona, para esos como, para la silicona que utilizan los médicos para implantar los senos y también se utiliza también para los lentes de contacto, este silicio. Tenemos también como otro grupo de elementos representativos los gases nobles. En este caso ocupa la última columna derecha o si no la primera columna desde la derecha de nuestra tabla periódica y se trata de un conjunto de 6 elementos. Estos gases nobles se presentan en su estado natural como gases. Estos gases son inertes, son monoatómicos, es decir, no existen en moléculas, no forman moléculas de estos gases nobles y todos ellos existen en alguna proporción en la atmósfera. En el universo, el helio nos dicen que es el elemento más abundante, superado solo por el hidrógeno. Otros gases nobles también, como por ejemplo aquí vemos el xenón, se encuentran en bajas cantidades en la atmósfera, mientras que por ejemplo el radón, a causa de su poca duración de existencia, también es muy escaso en el planeta y por tener 8 electrones en su último nivel de energía, a diferencia del helio, estos gases también presentan estabilidad química, por lo que no existen reacciones químicas con estos elementos, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos un hidróxido de xenón, no es verdad, no existen las moléculas o compuestos que se forman entre estos gases nobles, ¿sí? De igual manera, esta cualidad de no formar moléculas es la razón por la cual nosotros le denominamos a los gases nobles como gases inertes o gases raros. A pesar de que en los últimos años se han comparado o se han preparado compuestos de xenón, criptón y radón, sigue siendo también válida la idea que estos grupos son poco reactivos. El radón es intensamente radioactivo y es producido por la degradación de uranio y de radio, ¿sí? De igual manera, en el ambiente espacial, el xenón, en cambio, permite propulsar los satélites, ajustar de forma muy precisa su trayectoria, y este gas también se utiliza por su masa, porque permite garantizar el impulso suficiente para poner el satélite en movimiento del espacio, ¿sí? El xenón. De igual manera, el helio está presente o es utilizado para llenar globos aerostáticos o los globos que normalmente nosotros también regalamos, los globos de helio. De igual manera, el xenón tiene altas cualidades lumínicas. Otro de nuestros elementos representativos eran los elementos de transición, en donde estos correspondían a los grupos o las familias B y se caracterizan por tener orbitales llenos o semillenos a medida que aumenta el número atómico, ¿verdad? Los electrones van en un nivel inferior y en un lugar de ir al nivel externo y estos grupos se ubican en el centro de la tabla periódica. Por lo general, estos son metales con puntos altos de fusión, tienen varios números de oxidación y frecuentemente forman compuestos coloreados. Se caracterizan estos elementos de transición por ser muy estables y sin necesidad de que reaccionen con otros elementos. Eh, los elementos de transición incluyen importantes metales, por ejemplo, como el hierro, el cobre y la plata, y el hierro y el titanio también son elementos de transición, son los más abundantes elementos de transición, el hierro y el titanio, ¿sí? Existen elementos de transición interna, o tierras raras, conocidos también como tierras raras, que están ubicados en cambio en la parte inferior de la tabla periódica. ¿Y estos en qué se dividen? Pues estos se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son estos? Los lantánidos y los actínidos, ¿sí?
Los lantánidos. Estos son elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla periódica y son llamadas tierras raras debido a que se encuentran en forma de óxidos. Son un total de 15 elementos, desde el número atómico 57 que le corresponde al lantano hasta el 71 que le corresponde al lutecio. El lantano no tiene electrones ocupando ningún orbital F, mientras que los 14 elementos siguientes tienen el orbital 4F parcial o totalmente lleno. Y a pesar de tener valencias variables, la mayoría tiene número de oxidación más 3 y todos tienen una apariencia como un metal brillante. En cambio, los actínidos, por otro lado, son 15 elementos igual, que poseen características comunes y se ubican en el periodo 7 en la tabla periódica. Abarcan elementos desde el 89 hasta el 103 y comparten la estructura del actinio. Los electrones que aumentan en cada elemento lo hacen principalmente en el nivel energético 5F, que es químicamente menos reactivo. Y los elementos más pesados desde el curio han sido fabricados en el laboratorio y en vista de que no se encuentran en la naturaleza. La mayoría de los actínidos también tienen valencias entre 3 y 4, entre más 3 y más 4. Y también varían. Conforme aumenta el número atómico, disminuye su radio y todos son radioactivos. ¿Sí? Ok, tenemos aquí algunos usos y aplicaciones de los elementos de tierras raras. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, las tierras raras pueden ser utilizados o son parte de los imanes, como por ejemplo el neodimio, el deuterio, que pueden ser ocupados en los motores de los híbridos, los discos duros, los MRI, los turbantes eólicas, los micrófonos altavoces, la refrigeración magnética, etc. También sirven para realizar aleaciones, por ejemplo, las pilas de combustible, las piedras para el encendedor, se utilizan estas tierras raras para realizar superaleaciones entre el magnesio y el aluminio. También tenemos que sirve como fósforos, por ejemplo, para las pantallas del LCD, LPD, las lámparas fluorescentes láser y también para sirve para fibra óptica. Sirve también para realizar vidrio o para la óptica, sirven también como catalizadores en la refinación del petróleo, en los procesos químicos y también como depuradores y también sirve para las cerámicas en donde los utilizan como refractarios, como colorantes, como condensadores y tienen otros usos, por ejemplo el nuclear y los usos de defensa y el tratamiento de aguas con pigmentos también. ¿Sí? Ok, esto en cuanto a las propiedades de todos nuestros elementos representativos, ¿sí? Metales, no metales, elementos de transición, metaloides, ¿sí? Ahora vamos con las propiedades de nuestra tabla periódica. Tenemos como primera propiedad nosotros del radio atómico, ¿sí? El tamaño del átomo es difícil de definir básicamente por dos razones. ¿Cuáles son estas? Que se trata de un sistema dinámico de partículas muy influido por los átomos que lo rodean y que los orbitales que componen la corteza electrónica no tienen dimensiones definidas. Pero como los átomos no suelen presentarse aislados, es decir, van a presentarse formando un compuesto, etcétera, el valor que se asigna en la práctica, el radio atómico, es la mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos iguales que están enlazados entre sí. Es decir, va a ser mi radio atómico? Yo voy a tomar como mi radio atómico, siempre voy a tomar como radio atómico cuando están unidos el mismo el mismo átomo, por ejemplo aquí, digamos que tenemos carbono, carbono, carbono todos unidos. Va a ser como el diámetro de un núcleo hacia el otro núcleo, ¿sí? Aquí tenemos el radio atómico como varía entre los metales y los no metales. En los metales forman estructuras tridimensionales de átomos iguales, ¿verdad? El radio atómico la definimos como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos adyacentes, ¿sí?
El radio atómico entonces es esa distancia o la mitad de la distancia entre los dos núcleos que se unen de los átomos. En cuanto a los no metales forman moléculas y se considera como radio atómico a la mitad de la distancia internuclear, ¿sí? De igual manera se cogen los núcleos y ese espacio, esa distancia es del radio atómico. Ok. Tenemos al radio iónico. Esta propiedad es importante cuando se estudian compuestos iónicos, ya que esa estructura tridimensional de estos dependen exclusivamente de los iones que están involucrados en nuestros compuestos. Así, según se trate de iones de cationes o de aniones, nosotros vamos a obtener distintos radios. Por ejemplo, en los cationes son de menor tamaño que los átomos de los que proceden. Los cationes son los átomos que han perdido electrones, ¿verdad? Y estos van a ser de menor tamaño que de los átomos que proceden. Es decir, el calcio. El calcio normal está aquí, es grandecito, ¿sí? No ha perdido, no ha ganado electrones, pero cuando pierde electrones se vuelve más pequeño y se carga positivamente. Entonces va a ser menor, ¿sí? El número de electrones respecto al átomo neutro va a dar lugar a un como apantallamiento. Por lo tanto, el electrón más externo del catión está sujeto a una carga nuclear efectivamente mayor. Y el radio de ese catión es menor que el del átomo neutro, puesto que el electrón más externo va a estar sujeto como a una atracción nuclear más intensa. Vamos con los aniones. Los aniones, en cambio, son de mayor tamaño que los átomos respectivos. Por ejemplo, el flúor tenemos que tiene un tamaño pequeñito, la F de flúor. Cuando gana electrones y cuando se vuelve en un anión, se vuelve más grande. Y el anión está constituido por un mayor número de electrones que el átomo neutro, por lo que su apantallamiento sobre su electrón más externo va a ser mayor. Y como la carga nuclear es la misma en ambos, la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo va a ser menor que ese anión. Como consecuencia, el radio de ese anión es mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se carga con más electrones. Vamos ahora con lo que es la energía de ionización y la afinidad electrónica. En la energía de ionización, todos los átomos son neutros, porque tienen el mismo número de electrones y de protones, ¿sí? Si nosotros proporcionamos suficiente energía a un átomo, conseguimos que le arranque ese electrón y obtener un ion positivo o un cation, ¿sí? Dentro de un grupo, la energía de ionización suele aumentar o disminuir el número atómico. Es decir, la energía de ionización va a aumentar al subir en un grupo. Es decir, aumenta ¿de qué? De izquierda a derecha, así como tal cual lo vemos en la imagen. Entonces, si yo pongo la tabla periódica, yo tengo una tabla periódica acá. Aquí sí tengo, sí les puse. Aquí, si yo tengo en mi tabla periódica aquí la energía de ionización, el calcio va a tener menor energía de ionización que, por ejemplo, el bromo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía de ionización me dice que va a aumentar de izquierda a derecha, es decir, los elementos que están más a la derecha van a tener una mayor energía de ionización, ¿sí? Es decir, aquí, por ejemplo, si yo digo al titanio o al zinc, ¿cuál va a tener una mayor energía de ionización? ¿Alguien que me ayude? Entre el titanio y el zinc. Si yo digo que la energía... Si yo digo que mi energía de ionización aumenta de izquierda a derecha, yo voy a decir que la menor energía de ionización va a tener todos los del grupo 1 y mayor energía de ionización va a tener el grupo 17 o 18. Entonces, el grupo 17 más porque a los gases nobles no se los ocupa mucho. Entonces,
si yo digo que tienen menor energía de ionización el grupo 1 y digamos que mayor energía de ionización el grupo 17, entre el sodio y el cloro, ¿cuál tendrá mayor energía de ionización? Por favor, recuerden apagar sus micrófonos cuando entren a la sala, ¿sí? Ya. Ok, entonces, si yo digo que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha, yo voy a saber entonces que de aquí el, el cloro va a tener mayor energía de ionización que mi sodio, ¿sí? Vamos. Continuamos. Entonces, dentro de un periodo también, por lo general también la energía de ionización se incrementa al aumentar el número atómico, es decir, va a crecer de izquierda a derecha al avanzar el periodo. Y en la familia va a aumentar de abajo hacia arriba. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí, el litio. Vamos a ver. El litio tiene mayor energía de ionización que nuestro potasio, ¿sí? Entonces, la energía de ionización va a aumentar de izquierda a derecha y va también a aumentar de abajo para arriba. Si yo puedo ver, por ejemplo, el sodio va a tener mayor energía de ionización que mi cesio. O dentro de un grupo, por ejemplo, el boro va a tener mayor energía de ionización que el galio, ¿sí? Porque el galio se encuentra más abajito, ¿sí? Ok, es en cuanto a la energía de ionización. En cuanto a la afinidad electrónica, ¿qué es la afinidad electrónica? La afinidad electrónica es la energía que se da cuando un átomo neutro va a adquirir un electrón e intercambia energía con el medio y se transforma en un anión, ¿sí? Dentro de un grupo, la afinidad electrónica se incrementa al aumentar el número atómico. Y dentro de un periodo, aunque con muchas excepciones, la afinidad electrónica va a aumentar conforme disminuye el número atómico. Por ejemplo, el cesio aquí, en cambio, la afinidad electrónica va a ser al revés, ¿sí? En cambio, por ejemplo, aquí el cesio va a tener mayor energía, perdón, va a tener mayor energía, afinidad electrónica que el bario. Cesio. Aquí está bario. Cesio va a tener menor energía o va a tener, perdón, mayor afinidad electrónica que el bario. Y de igual manera, por ejemplo, aquí el sodio va a tener mayor energía, afinidad electrónica que el cesio, ¿sí? La afinidad electrónica es al revés, en cambio, de la energía de ionización. Vamos con la electronegatividad y el carácter metálico. La electronegatividad de un elemento se refiere a la capacidad de sus átomos para atraer electrones de la molécula de la que forma parte. Entonces, ¿qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, ¿sí? Dentro de un grupo, los átomos más electronegativos son los de menor número atómico, es decir, los de menor tamaño. Y dentro de un periodo, los átomos más electronegativos son los de mayor número atómico, es decir, los más grandes, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a aumentar la electronegatividad? La electronegatividad, así como la energía de ionización, va a aumentar de izquierda a derecha. Es decir, los elementos que yo tengo al lado más derecho van a ser más electronegativos, ¿sí? Y los que están en mi lado izquierdo van a ser menos electronegativos. De igual manera, va a aumentar en cómo desde abajo hacia arriba, ¿sí? Dentro de un grupo, de abajo hacia arriba. Los de la parte de arriba van a tener mayor electronegatividad que nuestra parte de abajo, ¿sí? En cuanto al carácter metálico, es la capacidad, en cambio, de ceder electrones. Y se relaciona también con la afinidad electrónica y con la electronegatividad. Y los elementos no metálicos son muy electronegativos
tienen alta energía de ionización, tienen baja afinidad electrónica, ¿sí? Y los elementos metálicos, en cambio, son poco electronegativos, tienen baja energía de ionización y tienen alta afinidad electrónica, ¿sí? En cambio, carácter metálico, capacidad de ceder electrones. Los metales son los que ceden electrones. Ok. Ok, vamos a ver las preguntitas, ¿sí? Por ejemplo, ya yo les menciono cuáles son las propiedades, la energía de ionización, de igual manera, estas son preguntas muy facilitas, ¿sí? Una de las propiedades químicas de los metales, ¿cuáles son? Que reaccionan con el oxígeno formando óxidos, que presentan la característica de no ceder electrones, o al ionizarse adquieren carga eléctrica negativa. Alguien que me conteste cuál es la respuesta correcta. Ok. En cuanto a las propiedades químicas de los metales, nosotros siempre debemos recordarnos, por ejemplo, al hierro. Hierro es un metal, ¿sí? Bueno, es un elemento de transición. Y también es un metal, también, por ejemplo, al litio-sodio, al sodio. Veamos a nosotros al sodio. El sodio puede formar óxido, sí, formando óxido de sodio. ¿Presentan las características de no ceder electrones? No. ¿Por qué? Porque no cede electrones también. Esta es otra de las características químicas de los metales, porque los metales ceden electrones. Ah, no, esta es una característica de los no metales. Los metales son los que no ceden electrones. Los metales son los que ceden electrones. Y al ionizarse pueden adquirir carga eléctrica negativa. Esta es una característica de los no metales, porque los metales cuando se ionizan van a adquirir carga eléctrica negativa, ¿sí? Entonces, cuál de estas preguntas es la correcta? La primera. ¿O cuál de estas respuestas es la correcta? Es la primera. Aquí tenemos la energía de ionización y la afinidad electrónica. En cambio, la energía de ionización va a aumentar de derecha a izquierda, o aumenta al subir en grupo de la tabla periódica, o aumenta de arriba a abajo. La energía de ionización, como nosotros hemos visto, aquí. La energía de ionización va a aumentar como de izquierda a derecha. Y va a aumentar también a medida que se sube en un grupo, ¿sí? Ok, el cobre, el hierro y la plata pertenecen a metales, no metales o elementos de transición. Aquí nosotros tenemos que el cobre, el hierro y la plata, si nosotros podemos ver en nuestra tabla periódica, está el cobre que es el número, que tiene el número atómico 29, el hierro que es el número atómico 26 y la plata con el número atómico 47 están en el medio, pertenecen a nuestro grupo B. Por lo tanto, son elementos de transición, ¿sí? Ok, ¿cuál es la actividad propuesta para la semana 7? Pues es la actividad que se encuentra en la página 106. ¿Qué nos dice aquí? Señale qué pareja no corresponde al mismo grupo de la tabla periódica y señale a qué grupo pertenecen el argón, el criptón y el xenón. Estas están unas preguntas muy facilitas que ya las hemos visto, ¿sí? En cuanto a las características de la actividad, puede hacerlo a mano y debe tener el encabezado de la institución. Por favor, no se olviden de ello. Y tiene que estar escrito con letra legible. En cuanto a mis datos, si tienen alguna inquietud, alguna duda, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche a mi WhatsApp. Y el envío de deberes, por favor, siempre a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. No olvidarse de enviar sus tareas a tiempo, ¿sí? Ok. ¿Alguna inquietud, alguna duda?